Hola, Dios les bendiga, soy Jimmy Flores. Hoy quiero presentarles el tema, el poder de Dios como creador, como redentor y sustentador. Deseo que este mensaje les sea de muchísima bendición, les ayude a crecer y a entender la inmensidad del amor de Dios y cuán grande es su poder. Me manda a pedir el mensaje y entonces me dice, hermano, eso está muy complicado, no predique eso, explique algo como de kinder, como de... Y yo, ay pastor, ¿cómo me va a decir eso a pocas horas de subir al altar? Le digo yo. Pero bueno, vamos a compartir y gloria a Dios. Yo le pedí al hermano, creo Jimmy, no sé si tenemos listo un video, sí, todavía no, es nada más para saber. Quiero preguntarle algo, iglesia, usted... decían antes en la celda, ¿cómo es verdad? Ya me enredé. En la senda antigua, se me lengua la traba. Decía, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, ¿verdad? ¿Y quién es ese Dios al que tú vienes a alabar en esta noche? Es la pregunta. Yo quisiera preguntarle a 3 personas que me digan, ¿quién es Dios para usted? Muy bien. ¿Sabe? En una ocasión a Pablo lo invitaron a predicar y estaba en un lugar que se llamaba el Areópago. El Areópago era un anfiteatro muy importante en la época y habían muchas estatuas de dioses que los romanos se habían hecho, de esos dioses falsos, habían estatuas de todo tipo. Y entonces había un espacio, había como decir la base para poner una estatua y tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. O sea, ellos tenían todos los dioses y espacio inclusive para uno que decía al Dios no conocido. Por aquello que usted dijera, mira, yo vengo de otro país y en mi país hay un Dios. Ellos decían, a ese Dios hay ahí un altar, hay un espacio para ese Dios. Pero cuando Pablo les dice, vengo a hablarles de ese Dios no conocido, él venía a hablarle del Creador. ¿Sabe? Y es que Dios se presenta con poder y autoridad en la palabra. Yo vengo a hablarle hoy a usted de Dios. Esa enseñanza se llama el poder de Dios, creador, redentor y sustentador. ¿Usted sabía que Dios es creador? ¿Usted sabía que Dios es creador? ¿Usted sabe que Dios es redentor? ¿Y sabe que Dios es sustentador? Bueno, vamos a ver de acuerdo a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra acerca de ese Dios del que usted y yo adoramos y exaltamos? Dice, según la Biblia, Dios es el creador y gobernante supremo del universo. Se le describe como eterno, omnisciente, es porque lo sabe todo. Omnipotente, porque tiene todo el poder, es todopoderoso. Omnipresente, porque puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios se revela como 3 personas en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve que usted me sigue porque usted ha escuchado esto y lo conoce muy bien, ¿verdad? Dice, además se le atribuyen características como amor, justicia, misericordia y fidelidad. En la Biblia se nos muestra que Dios está involucrado activamente en la vida de las personas, interesándose por ellas y ofreciendo guía, protección y salvación. Algunas personas creen que la Biblia se trata de los hombres buscando a Dios, ¿verdad? Es una serie de libros que conforman la Biblia. 66 libros nos narran historias y algunas personas creen que se trata de el hombre buscando a Dios. Pero la realidad es que la Biblia trata acerca de Dios buscando al hombre. Porque en una ocasión cuando Moisés sube al monte, dice que le dice al pueblo, de parte de Jehová, dice el Señor que suban al monte. Y como ellos veían que en aquel monte caían rayos y había una nube que cubría el monte, y cuando Moisés descendía de ahí, descendía con el rostro resplandeciente, le decían, nosotros no queremos ir allá, nosotros tenemos temor, sube tú y dinos lo que quieres que Jehová, o lo que Jehová quiere que sepamos o escuchemos. Entonces, cuando Moisés le dice esto a Dios, Dios toma una decisión, una determinación, y
y le dice: si mi pueblo no va a subir a adorarme, entonces yo voy a descender y voy a habitar en medio de ellos. Vean qué Dios más lindo, qué Dios más hermoso. Si usted no puede subir allá porque tiene temor, entonces yo voy a descender y voy a habitar en medio de ustedes. Aunque usted no me diga amén. Dios dijo: yo voy a descender y voy a habitar en medio de mi pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento Él dice que nosotros somos el templo. O sea, Él habita en nosotros. Ya no entre nosotros, sino en cada uno de nosotros. Entonces quiero decirte algo. Le tengo una buena noticia. Dios está interesado en usted y en mí. Él está interesado en usted, en su necesidad, en su persona. Él no solamente dice: me interesa la iglesia en Pocora. No, Él se preocupa por cada persona. Él conoce a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios es tan maravilloso que Él conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Imagínense, a mí ya me quedan menos. Él sabe todavía ya cuántos tengo. Y a los que tienen abundante cabellera, el Señor sabe cuántos cabellos tienen. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero no vamos a ir a leer tanto versículo hoy, porque si no, hacemos vigilia. Hay algo muy impactante en la palabra que habla acerca del poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? Y si yo le pregunto: ¿y qué es el poder de Dios? Esta es una clase de escuela dominical. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la manifestación de su fuerza divina. O sea, cuando usted ve algo sobrenatural, eso es el poder de Dios. Pero dice que Él creó tanto lo visible como lo invisible. Él creó las cosas más grandes como las cosas más pequeñas. El poder de Dios es la fuerza divina y la capacidad para transformar y guiar nuestras vidas. Jordan hablaba de eso, que Él es nuestra guía. Dios es aquella columna de nube que guiaba a su pueblo en medio del desierto, pero también es la columna de fuego que los guiaba de noche. Dios es el creador del universo. Él es el que provoca los milagros. ¿Cuántos dicen amén? El que provoca milagros. El que trae la provisión a nuestras necesidades. El que trae perdón a nuestros pecados. Él es el guía en momentos de dificultad. El poder de Dios nos brinda esperanza, fortaleza, capacidad de experimentar una relación cercana con Él. Al buscar a Dios y confiar en su poder, podemos experimentar su amor y ver cómo trabaja en nuestras vidas para nuestro bien y el cumplimiento de su propósito. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida? Que fuimos creados con un propósito. ¿Sabe? Ese propósito fue diseñado antes de la creación del mundo. Es impresionante. Pero dice: mi embrión vieron tus ojos. Antes de que usted naciera. Es que usted dice: pero es que yo vine al Señor hace 3 años, hace 6 meses, hace un mes. La palabra dice: mi embrión vieron tus ojos. Antes de crear el universo, Él ya te conocía. Vea qué Dios más maravilloso. Vamos a ver el poder de Dios o la facultad de Dios como creador. Génesis 1:1. Dios como creador. Algunas personas muy famosas, cuando escriben un libro, empiezan a contar quiénes son, de dónde salieron, qué han logrado y todo lo demás, ¿verdad? Esos grandes millonarios exitosos como, no sé, el creador de Apple o de Virgin Galactic o de Amazon, gente multimillonaria, escriben libros y cuentan quiénes eran ellos. Y sabe, Dios en su libro, en su autobiografía, empieza así como sin andarse por las ramas. Dios llega y dice en Génesis 1:1, ¿qué dice, iglesia? En el principio creó Dios. Y la gente anda buscando en la Biblia si Dios creó o no creó los dinosaurios, si existieron o no existieron. ¿Sabe? A Dios no le interesa dar explicaciones de qué tipo de animales existieron y se extinguieron
¿Y cuáles animales habitan en la profundidad de los abismos? Él dice, yo soy el Dios de la creación, punto. Decía la hermana, el yo soy, y ponían un sello. Antes los reyes, cuando daban un decreto, tenían un anillo especial, era el sello del rey, y cuando el rey ponía ese sello, era una orden, un decreto. ¿Qué dice Génesis 1:1, iglesia? En el principio creó Dios. Y déjese usted de preguntar, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién hizo aquello? ¿Y quién creó los minerales? ¿Y quién hizo el oro y la plata? Y Dios lo hizo todo, absolutamente todo. Salmos 33, versos 6 al 9. Dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Vean qué impresionante. O sea, ese mar que ustedes cuando van de vacaciones lo ven tan imponente. Dice que Dios lo puede juntar como un montón, como agarrar un puñito ahí y hacer el mar. Dice, Él pone en depósitos los abismos, esos abismos que el hombre todavía no tiene claro cuál es el lugar de mayor profundidad en la tierra. Se dice que el lugar de mayor profundidad se llama la fosa de las Marianas, pero todavía no han llegado quizá a descubrir que hay algo más profundo. Pero Dios dice que esos abismos tan profundos, Dios los pone como en una gaveta, como agarrar una gaveta, un contenedor, y ahí pone esos abismos. Y dice el verso 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo lo que usted ve a su alrededor fue creado por Dios, pero vea a su lado y dígale a la persona que usted tiene a su lado: eres la creación más preciada de Dios. ¿Sabe? La persona que usted tiene a su lado, usted mismo, usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos se alegran de verdad? Usted puede ver un volcán imponente, una montaña, y usted dice, wow. Pero lo más grandioso que Dios creó no fue eso, fue a usted y a mí. Es la creación más importante. Esa es la obra de arte más grande que Dios ha hecho. Entonces estábamos hablando de un Dios. ¿Un Dios qué? ¿Cuál era la característica? Un Dios creador. Diga conmigo, un Dios creador, el Dios de la creación. Ahora vamos a hablar de un Dios redentor. ¿Qué significa redentor? ¿Perdón? No le escucho bien, perdón. Comprar de nuevo. Él pagó un precio por nosotros. ¿Sabe? Redimir algo es pagar el precio de algo. Por ejemplo, supongamos que Brian trajo esta botella y la ofrendó para la iglesia, y yo quiero pagar el precio de esa botella, y yo digo, voy a pagarla, doy la ofrenda para la iglesia y ya, esto es mío, y hago con ella lo que yo quiera, porque es mío. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Él pagó un precio de sangre y nosotros ahora le pertenecemos a Él. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Yo creo que no hace falta ni que usted lo vea en la pantalla. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Habrá alguien aquí que necesite de ese Dios redentor? ¿Habrá alguien aquí que necesite reconocer a ese Dios que entregó a su Hijo? O sea, yo puedo dar algo de valor. Yo podría decir, voy a regalar esto, voy a regalar mi reloj, o voy a regalar mi computadora. Y quizá usted me diga, no creo que la regale porque es de mucho valor. Probablemente sí la regale. Pero dar un hijo, usted puede dimensionar lo que es dar un hijo y saber que iba a llevar una muerte tan sufrida. Dice que Él fue molido
Ni siquiera fue que simplemente lo crucificaron y murió. Él fue molido, Él fue azotado, Él experimentó todas las enfermedades, todos los padecimientos. Romanos 5:8. Ese Dios redentor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún Cristo murió por nosotros. O sea, lo que recibimos fue por gracia. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Usted podría decir: no, yo era muy bueno, yo era muy tranquilo, yo era muy quieto. No, o sea, nada de eso. Dice que no hay ni uno solo, dice la palabra. Ni uno solo. O sea, no hay nadie que pueda decir: yo era tan bueno que ya llegué al Señor, pero no tenía pecado. Ni uno solo, dice la palabra, ni siquiera uno. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese poder redentor de Cristo es algo sobrenatural. ¿Sabe? Hay cosas que tal vez no hemos entendido y que yo no quisiera entrar en detalle para no alargar la enseñanza. Pero cuando usted y yo buscamos a Cristo en la Escritura, se nos quita un velo, se nos cae una venda y nuestros ojos son abiertos y podemos ver con mayor claridad. ¿Sabe? Ojalá en algún momento todos nosotros podamos ver a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la palabra dice que Cristo es el verbo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Anda usted una Biblia? ¿Puede mostrarme una Biblia? ¿Puede levantarme una Biblia? ¿Sabe? La palabra dice que Cristo es eso que usted tiene en su mano. Es la palabra. Pero la Biblia es la palabra escrita. Cristo es la palabra encarnada. Cristo cumplió todo lo que dice ese libro, ese maravilloso libro, ese manual que Dios nos dejó. Ese es el manual del ser humano. Cristo lo cumplió de principio a fin. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo una palabra: tetelestai, consumado es. Significa: Padre, hasta este momento cumplí todo lo que está escrito de mí. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él dice tetelestai, consumado es. Es porque Él tenía un pergamino gigantesco de todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que obedecer, a todo lo que tenía que renunciar, a todo lo que Él tenía que despojarse para poder cumplir lo que el Padre le había solicitado. Y cuando Él en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, Él dice esa palabra. Él dice: Señor, yo ya cumplí por cada uno de, vea, diga su nombre, por usted, por mí, por su hermano, por su hijo, por todos los que estamos en este lugar. Y dice la palabra que aún por los que no están, Él ya pagó ese precio de sangre. Dios nos amó tanto y nos ama tanto desde la eternidad, que Él tenía un plan perfecto de salvación para nosotros. Antes de Él diseñar todo lo demás, determinar la creación, cuando Él creó al hombre, Él ya tenía un plan establecido para esa creación. Él tenía establecido, dice la palabra, Él tenía pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Hebreos 1:3. La tercera característica de Dios, ¿cuál era la primera? Estábamos hablando de un Dios creador, luego un Dios redentor, y ahora vamos a hablar, diga conmigo, un Dios sustentador. Pero ¿qué es un Dios sustentador? ¿Qué es Dios como sustentador? Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién está hablando, iglesia? ¿De quién? De Cristo. Dígalo sin miedo. Dice:
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿de quién está hablando? De Cristo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando de Jesús. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vea qué maravilloso. Hebreos 1:3 está hablando de ese poder que Dios no solamente sustenta o sostiene el universo, sino que Él tiene el cuidado de nuestras vidas. Es ese poder que se extiende a nuestras vidas y que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice la palabra: no os afanéis por lo que has de vestir o lo que has de comer. Mira los lirios del campo, que no tejan ni hilan. Y dice que ni Salomón se ha vestido tan hermoso como ellos. Y habla de las aves también. Mira las avecillas del campo, que parecen insignificantes. Curiosamente hoy mi hijo Jaden se encontró un pajarito. Él lo quería adoptar. Y de repente uno dice: qué criatura más inofensiva, porque usted agarra un pajarito de esos y ni siquiera te ataca, no te puede lastimar, es indefenso. Y si Dios tiene cuidado de una criatura tan sencilla como eso, imagínate cuánto cuidado o cuánto más cuidado tendrá de ti y de mí. Yo pensé que usted se iba a alegrar más. Si el Señor tiene el cuidado de esos pajarillos, ¿cuánto más tendrá cuidado de usted y de mí? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Ese Dios sustentador es el que te sostiene en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de la tribulación. Probablemente usted ha pasado muchas pruebas. ¿O habrá alguien aquí que nunca haya pasado una situación difícil? ¿Habrá alguien que nunca ha pasado por un desierto donde siente que todas las personas se han alejado, donde los amigos se han alejado, donde la familia le ha dado la espalda? Pero hay un Dios que te está sustentando y te está sosteniendo. Y si usted está aquí hoy, no es por casualidad, es porque Dios te ha sostenido, porque su brazo poderoso te ha sostenido, porque dice la palabra: su brazo poderoso no ha sido cortado. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Veamos algo maravilloso que está en Colosenses 1:17. Dice: Dios como sustentador. Y yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Ese versículo habla acerca de Jesús. Entonces vamos a ver a Cristo como ese sustentador, ese que sostiene todo, ese que hace el equilibrio, que mantiene esa perfección en el universo. Las palabras que están tildadas, donde dice Él, solamente donde dice Él, con tilde, cuando lo leamos vamos a decir Cristo. Lea conmigo bien fuerte. Recuerde, Cristo, donde está Él tildado. Dice 1, 2, 3. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuántos se alegran? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Decía la hermana, todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas. O sea, antes de toda la creación ya Cristo existía. Algunas personas dicen que Dios creó a Cristo. Ellos son contemporáneos. No dice que Dios lo haya creado, dice que es el Hijo.
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no hay una parte que describa que Dios lo creó. Pero dice que antes de la creación Él existía. Dice, antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿en quién? En Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Y por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Yo le preguntaba a usted, ¿quién es Dios? A veces nos cuesta definir quién es Dios. Y si me preguntan, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Ahí está la respuesta, en la palabra, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible, es la preeminencia de la creación, es la palabra encarnada, es el mi Salvador, mi Señor. ¿Qué más podemos decir de Cristo? Es la razón de mi alabanza, de mi exaltación. Dice el verso 21, y aquí le habla a aquellos que no le reconocen como Señor, y dice, y a vosotros también, que en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Vea que algunas personas se constituyen en enemigos de Dios, pero es en su mente. Hay personas que sin razón alguna odian la iglesia, ¿verdad? Yo conozco personas que se expresan muy mal de la iglesia, de los pastores, de los cristianos, bueno. Pero dice que es gente que en algún tiempo han sido extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero vean qué maravilloso que es el Señor. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, aún por aquellos que le niegan, que se constituyen enemigos, Él pagó ese sacrificio. Dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Y aquí no voy a quedarme mucho, nada más quiero contarle que en la Biblia se registran muchísimos nombres de Dios, ¿cierto? ¿Podría usted nombrar algunos nombres que se le dan a Dios en la palabra? Yeshua, a Jesús. A Jehová, ¿cuál? Yahvé, perdón, Elohim, Rafa. De eso vamos a hablar. ¿Por qué recibe Dios esos nombres? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué recibe Dios esos nombres en la palabra? A eso se le llaman atributos de Dios. Entonces Dios tiene dos tipos de atributos. Tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Entonces, ¿qué tiene Dios, iglesia? Atributos. ¿Qué tipos de atributos? Comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables son los que son exclusivos de Dios. O sea, es aquello que por más que usted se esfuerce, usted no va a poder igualarlo. Pertenecen solo a Dios. Diga conmigo: santidad, inmutabilidad, infinito, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, autoexistencia, autosuficiencia, soberanía, espíritu, trascendencia, singularidad, y hay muchos más.
Santidad, Él dice, sed santos porque yo soy santo, pero usted y yo lo que buscamos es la santidad, pero Dios es la santidad misma. La omnipotencia es ser todopoderoso. Dios todo lo puede, todo, absolutamente todo. Dios es omnipresente, Él puede estar en todas partes del mundo al mismo tiempo. ¿Usted sabía que Satanás se puede trasladar de un lugar a otro, o él puede enviar demonios que lo representen, pero él no es omnipresente? Satanás no puede estar allá en Rusia y aquí en Pocora al mismo tiempo, pero Dios sí. Dios es omnipotente. Dígalo conmigo, Dios es omnipotente. Dios puede estar en todos lados, es omnipresente. Y Dios todo lo sabe, es omnisciente. Otra cosa que usted y yo debemos de saber: Satanás no puede saber lo que usted está pensando, pero Dios sí. Dios, antes de que usted piense algo, diga, vea, ni mejor ni piense una tontera, porque usted va a sonrojar al Señor. El Señor conoce tus pensamientos y los míos, pero Satanás no. Él no puede entrar ahí. Él puede hacer algo para alterar su conducta, su comportamiento y demás, pero Él no puede entrar ahí. Por eso es que usted y yo podemos orar en la mente, y Dios está recibiendo esa oración. Entonces decíamos que tiene Dios, ¿cómo se llaman esas características? Atributos. ¿Qué tipos de atributos? Comunicables e incomunicables. Los incomunicables, ¿cuáles son? Pero son exclusivos de Dios. Solamente Dios puede tener esas características. Y los atributos comunicables es aquellos que cuando usted y yo conocemos al Señor, podemos reflejarlos. O sea, usted y yo podemos reflejar una parte de lo que el Señor tiene. Vamos a ver, diga conmigo, pueden ser manifestados por los seres humanos: bondad, justicia, conocimiento, amor, racionalidad, misericordia, veracidad, sabiduría. Vean que son muchos y podemos seguir enumerando muchísimos más. Usted y yo podemos reflejar el amor porque conocimos al amor verdadero. Dice la palabra que Dios es amor. ¿Lo ven? Entonces, si yo conozco al Dios verdadero, yo puedo amar. ¿A quién le gustaría manifestar esos atributos de Dios en sus vidas? Yo quisiera pedirle al hermano que nos comparta el video. A ver, probemos el audio, porque realmente lo que interesa es el audio, no es tanto el video. Pero yo quiero que aquí usted visualice a ese Dios poderoso, a ese Dios de la creación, a ese Dios redentor, a ese Dios sustentador, a través de todos los libros, a través de toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Les bendiga, niños y hermanos. Hoy voy a declamar cómo se presenta Dios en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomios Él es profeta como Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es juez y dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras Él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías Él es nuestro restaurador. En Esther el Señor Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo redentor. En Salmos Él es nuestro pastor. En Proverbios Eclesiastés Él es nuestra sabiduría.
En Cantares, Él es nuestro novio amoroso. En Isaías, Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentaciones, Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, Él es el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, Él es nuestro fiel esposo casado por siempre. En Joel, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es el prendedor del fuego. En Abdías, Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás, Él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, Él es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista que llora. Revive las obras de Dios a través de los tiempos. En Sofonías, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento, Mateo lo narra como el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hebreos, en Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, Él es justicia de Dios. En Primera de Corintios, Él es la roca, el fundamento de Israel. En Segunda de Corintios, Él es el triunfador dando la victoria. En Gálatas, Él es tu libertad, te hizo libre. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses, Él es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el Señor Jesús es tu esperanza. En Primera de Timoteo, Él es tu fe. En Segunda de Timoteo, Él es tu estabilidad. En Tito, Él es la verdad. Y en Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreos, Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago, Él es tu perfección. En primera de Pedro, Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es tu pureza. En Primera de Juan, Él es tu vida. En Segunda de Juan, Él es quien te exhorta. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe. Y en Apocalipsis, Él es tu Rey que viene. ¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último, el principio y el fin, el encargado de la creación y creador de todo. Él es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será, inamovible, sin cambios, el invicto, el infalible. Él fue herido y nos trajo sanidad, fue traspasado en su dolor. Él ha muerto y trae vida, Él ha resucitado y trae poder, Él reina y trae paz, y hermanos, su misericordia es eterna. El mundo no lo puede entender, los ejércitos no lo pueden derrotar, las escuelas no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no lo pudo matar, los fariseos no pudieron confundirlo. Nerón no lo pudo aplastar, Hitler no pudo silenciarlo y ese ciclo no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Él es amabilidad, gentileza, Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte y poderoso al puro. Sus caminos son altos y su mundo es eterno. Su voluntad no cambia, Él está en mí, Él es mi Dios. Él es mi redentor, Él es mi salvador y mi Señor. Y Él, hermanos, gobierna mi vida. Dios les bendiga. Les bendiga. Ahora sí, dile un aplauso fuerte. Gloria a Dios que... Cada vez que veo ese video me hace llorar esa niñez. Es una revelación tan tremenda, tan
tan majestuosa desde la presencia del Dios vivo, de ese Dios al que tú y yo amamos, al que servimos. Y quisiera ir terminando un poco con esto que dice, ¿cuáles son algunos nombres de Jesús por su naturaleza y su misión en la Biblia? El nombre más conocido quizás sea Jesús. Dice, significa Salvador o Dios salva. Cristo es el título que significa ungido en griego. Jesús es llamado Jesucristo, lo cual indica que es el Mesías prometido, el ungido de Dios, Hijo de Dios. Ese título destaca la relación única y divina entre Jesús y el Padre. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Él está con nosotros, en medio de nosotros? Amén, habita en nosotros como tal. Dice Jesús, es reconocido como Señor, lo cual implica su autoridad y soberanía sobre todas las cosas. Es el Cordero de Dios. Ese título hace referencia al sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verbo, en el Evangelio de Juan, Jesús es llamado el Verbo, que se hizo carne, enfatizando su divinidad y su papel como revelador de Dios. Usted sabe que Dios se ha revelado al hombre a través de la palabra, a través de la historia, pero su máxima revelación ha sido a través de Jesucristo. O sea, lo más cercano que tenemos nosotros de haber visto a Dios es a través de Jesucristo. Y los nombres para Dios, dice el primero es Jehová o Yahvé. Es el nombre divino más sagrado del Antiguo Testamento. A menudo se representa con las letras YHWH, ni siquiera tiene vocales. Ese nombre no se podía pronunciar. Se le llama tetragramón, que significa que son 4 palabras que no se pueden 4 letras, que no se pueden pronunciar por sí solas. Aquí hay algo impresionante. A Jehová ni siquiera se le podía llamar por su nombre en el Antiguo Testamento, porque era una forma de herejía, era una forma de irrespetar a Dios. Pero cuando Jesús viene y está con sus discípulos y ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Él le dice, cuando oren, oren de esta manera. ¿Y qué más les dice, iglesia? ¿Qué les dice? Cuando oren, digan, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús vino y nos dio la autorización para que nosotros le llamáramos Padre. Se rompió aquel velo, se rompió aquella, distancia tan grande que había entre Dios y nosotros para tener una relación directa. Y Él nos permitió llamarle Padre. Elohim, algunos de ustedes mencionaron Elohim, significa creador y gobernante. Adonai significa Señor o mi Señor. Es un título para mostrar reverencia y sumisión a Dios. El Shaddai significa Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? El Elión significa Dios altísimo. Enfatiza la supremacía y la soberanía de Dios sobre todo. A veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros necesitamos que haga. Pero en el Padre Nuestro hay una frase que debemos tener muy clara y hace referencia a la soberanía de Dios. Cuando decimos, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad significa, Señor, hágase a como tú decías, no lo que yo quiero. A veces tenemos un familiar que está agonizando y decimos, Señor, sálvalo. Y debemos decirle, Señor, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad salvarle, sálvale. Si es tu voluntad que te lo lleves, que sea tu voluntad y no la mía. Y como decía Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová enaltecido. Abba. Abba es un término en arameo que significa padre. O sea, cuando usted y yo decimos Abba Padre, le estamos diciendo papá, papito, Padre mío. Vea qué hermoso. Y solamente Jesús nos pudo dar ese privilegio. En Génesis 16:13 hay una referencia que dice Roí. Eso significa Dios que ve. Esa expresión la utilizó Agar cuando estaba en el desierto. Pero ella sabía que aunque estuviera en medio del desierto,
ahí estaba el Señor, la mirada del Señor estaba sobre ella. Así que cuando usted esté pasando un desierto, cuando usted esté pasando una prueba, cuando usted esté en medio de la oscuridad, cuando usted esté en el momento más oscuro de su vida, téngalo por seguro que ahí está ese Dios todopoderoso, esperando que usted vuelva su mirada a Él, porque Él siempre va a estar ahí. Él nunca te dejará. El Olam significa Dios eterno o Dios de eternidad. Emet significa Dios de verdad o Dios verdadero. Iglesia, no necesitamos nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él para ser salvos, para ser fortalecidos, para recibir provisión, para ser sanados, para ser bendecidos. Usted no necesita depender de nada más. Rafa significa Dios que sana. Usted no necesita ir donde un brujo o un curandero para que sea sanado. Si usted necesita un milagro, usted tiene un Dios de milagros. Usted tiene un Dios sanador. Dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y venció sobre ellas. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Si usted tiene una necesidad, antes de que usted se la comunique a Él, Él ya la conoce. Él conoce tu necesidad. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera. Es una fuente de victoria. ¿Cuántos lo creen? Es una fuente de protección. No necesitas ningún amuleto, no necesitas ninguna arma, no necesitas andar armado para sentir que estás protegido, porque dice que Él te guarda en el hueco de su mano donde nada te tocará. Dice la palabra en el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Hay un estudio que dice que los cristianos no creemos todo lo que dice la palabra. Si usted realmente ama a Dios y conoce al Señor, recibió al Señor en su corazón, usted tiene que tener la certeza de que lo que está en la Biblia de principio a fin es verdadero, es fiel, que la palabra es inerrante, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios no tiene ninguna mentira, porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Echad significa uno. Dios es uno solo, es uno, hay unidad en Dios. A pesar de que hablamos de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu, es uno solo. Jehová Gibor significa Dios poderoso, Dios valiente. Realza el poder y la fuerza de Dios. Es el poder y la fuerza que usted y yo necesitamos para salir adelante, para vencer al enemigo. El Sali dice, significa Dios mi roca. ¿Cuántos tienen a Dios por su roca, por su fortaleza? Jochea significa Dios salvador. ¿Habrá alguien aquí que necesite a ese Dios salvador? Es un Dios salvador, un Dios liberador. Emuná significa Dios fiel. Destaca la fidelidad y la confiabilidad de Dios. Él nunca te fallará. ¿Cuántos pueden decir, Él nunca me fallará? Él nunca me fallará. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, dice la palabra. Y quiero terminar con esto, iglesia. Ponte de pie. Yo quiero invitarte a que, como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, y que usted aprenda a depender de ese Dios todopoderoso, a reconocerle, porque a veces es muy fácil alabarle y adorarle. Sabes, el sábado se fue la electricidad allá en Río Jiménez y continuamos alabando al Señor, continuamos alabándole y glorificándole, porque teníamos libertad para hacerle. El día de hoy usted y yo le alabamos con cánticos viejitos, con esos cánticos gloriosos que lo declaran son la palabra, porque sabe, el Señor lo que necesita son corazones dispuestos. Él lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él anda buscando hombres y mujeres que confíen en su palabra, que Él es eterno, Él es fiel y verdadero, que declaren que Él es el Señor, que Él no miente, que Él no engaña, que Él es único, que Él es verdadero. Él lo único que necesita, iglesia, es que tú y yo le digamos, Señor, perdóname si en algún momento yo he dudado de tu poder. Perdóname, Señor, si en algún momento
Yo he dudado de tu majestad, de tu señorío. Perdóname.